Se lo tenía todo, menos lo que de verdad importaba. Cuando su esposa sufrió un misterioso accidente, se dio cuenta de que estaba a punto de perder más de lo que imaginaba. Un chavo de la calle le reveló una verdad escalofriante que cambió su vida para siempre. Ahora, tiene que enfrentarse a fuerzas poderosas para salvarla y sacar a la luz un secreto que nunca debió revelarse. Antes de meterte en esta historia llena de misterio y giros inesperados, no olvides darle like y compartir, para que más raza conozca esta aventura impactante. El despertador sonó puntualmente a las 5 de la mañana, como todos los días durante los últimos 15 años. Alejandro Gutiérrez se levantó automáticamente, siguiendo su rutina milimétricamente calculada. 15 minutos de ejercicios, 20 minutos en la ducha, 10 minutos para vestirse con uno de sus impecables trajes italianos. A las 5:45 ya estaba en la cocina de su penthouse en Polanco, bebiendo su café mientras revisaba los números de la última adquisición de su holding, la empleada. Doña Lupita, que trabajaba para la familia desde hace décadas, lo observaba con una mirada maternal de preocupación. Licenciado Alejandro, la señora Verónica preguntó por usted anoche. Ella esperó hasta tarde. Alejandro suspiró, pasando la mano por su cabello canoso en las sienes. Verónica, su esposa desde hace 20 años, era su opuesto en casi todo. Mientras él construía imperio tras imperio en el mundo corporativo, ella dedicaba su vida al arte y al trabajo voluntario. En los últimos tiempos apenas se veían. ¿Dejó algún recado, Lupita? Dijo que iba a pasar el día en el Instituto Nuevo Amanecer, ese donde da clases de arte a los niños. Mencionó que hay una presentación especial hoy por la tarde. Alejandro consultó su agenda digital. 3 reuniones con accionistas, una comida con un político influyente y una videoconferencia con inversionistas chinos. Imposible. A las 6:15, su chofer ya lo esperaba en el garaje. Durante el trayecto hasta la oficina, Alejandro respondió a decenas de correos electrónicos en su laptop. La Ciudad de México despertaba perezosamente, pero el Imperio Gutiérrez nunca dormía. Su más reciente adquisición, un complejo hospitalario de lujo, estaba generando algunos dolores de cabeza inesperados. «Señor», llamó Ramón, su chofer, «hay una manifestación frente al Hospital San Javier. ¿Quiere que tome otra ruta?» Alejandro levantó los ojos de la pantalla. Un grupo de personas cargaba pancartas, pero no logró leer el contenido. «No, sigue adelante. Necesito ver esto de cerca». Al pasar por la manifestación, notó que eran empleados del hospital protestando contra despidos masivos. Una mujer en particular llamó su atención. Cabello castaño ondulado, vestido floreado. Por un momento, pensó haber reconocido a Verónica, pero no podía ser. Su esposa estaría en el instituto, con sus clases de arte. Llegando a la oficina, su secretaria lo esperaba con una pila de documentos urgentes. «Señor Gutiérrez, el consejo lo está esperando en la sala de juntas, y su esposa llamó 3 veces esta mañana». ¿3 veces? Alejandro frunció el ceño. Verónica raramente lo buscaba en el trabajo. «Sí, señor. Dijo que es importante, algo sobre irregularidades que descubrió en...» «Alejandro», una voz grave lo interrumpió. Era Javier Hernández, presidente del consejo. «Te necesitamos en la reunión ahora. Los chinos están en línea». Alejandro asintió, guardando para después su preocupación por Verónica. Los negocios no podían esperar. Su vida siempre había sido así. Decisiones rápidas, números precisos, estrategias calculadas. No había espacio para distracciones. La reunión se extendió por horas. Cuando finalmente terminó, ya pasaban de las 2 de la tarde. Su celular mostraba 5 llamadas perdidas de Verónica y un mensaje de texto. «Alejandro, necesito hablar contigo urgentemente. Descubrí algo serio en el hospital. Por favor, llámame». Antes de que pudiera devolver la llamada, su secretaria irrumpió en la sala. «Señor Gutiérrez, llamaron del Hospital Santa María. Su esposa ingresó a urgencias». El mundo de Alejandro se detuvo.
Por primera vez en años, los números en su pantalla perdieron significado. En segundos estaba en el elevador, dejando atrás una sala llena de ejecutivos atónitos. En el auto, camino al hospital, una sensación extraña lo dominaba. Las últimas palabras de Verónica resonaban en su mente. Descubrí algo serio en el hospital. ¿Qué secreto había descubierto su esposa? ¿Y por qué ahora ella estaba internada? Mientras el auto serpenteaba por el tráfico caótico de la Ciudad de México, Alejandro se dio cuenta de que su vida meticulosamente organizada estaba a punto de desmoronarse. El hombre que siempre tuvo todas las respuestas ahora se enfrentaba a preguntas que nunca imaginó necesitar hacer. El Hospital Santa María emanaba una atmósfera diferente aquella tarde. Alejandro, siempre tan seguro de sí mismo, se sentía pequeño mientras atravesaba los pasillos asépticos. En la recepción, una enfermera tecleaba frenéticamente en la computadora. Verónica Gutiérrez. Necesito saber dónde está. La enfermera lo miró con una expresión enigmática. Usted es familiar. Soy su esposo, Alejandro Gutiérrez. Algo cambió en el semblante de la empleada. Hizo una llamada rápida y en minutos el doctor Miguel Fuentes apareció, un neurólogo renombrado que Alejandro conocía de las reuniones del Consejo Hospitalario. Señor Gutiérrez, qué bueno que llegó. Su esposa está estable pero inconsciente. Sufrió un trauma en la cabeza, aparentemente debido a una caída. ¿Caída? ¿Qué caída? ¿Dónde? La encontraron en las escaleras del Instituto Nuevo Amanecer. Una de las profesoras la socorrió. Alejandro sintió que el estómago le daba vueltas. Verónica era conocida por su gracilidad. Había sido bailarina en su juventud. Una caída en las escaleras parecía demasiado improbable. En la habitación 507, Verónica reposaba conectada a monitores. Su rostro sereno contrastaba con la palidez anormal. Alejandro sostuvo su mano, notando un papel arrugado entre sus dedos. Discretamente, lo guardó en su bolsillo. Una enfermera entró para verificar los signos vitales. «Usted es el dueño del Hospital San Javier, ¿verdad? Vi su foto en el periódico». Alejandro asintió distraídamente, más preocupado por los latidos cardíacos de Verónica en el monitor. «Su esposa estuvo allí ayer», continuó la enfermera. «Pasó horas conversando con los niños del área pediátrica. Aquella información lo tomó por sorpresa. ¿En San Javier? ¿Está segura?» «Absolutamente. Estaba con una carpeta llena de dibujos de los niños del instituto. Parecía preocupada por algo». Alejandro recordó la manifestación de la mañana. Verónica estaba realmente allí. ¿Y por qué visitaría un hospital que no formaba parte de su trabajo voluntario? El doctor Miguel regresó con algunos estudios. «Señor Gutiérrez, encontramos algo intrigante en las tomografías. Además del trauma, hay indicios de una sustancia en su organismo. Estamos realizando más pruebas». «¿Qué sustancia?» «Aún no lo sabemos con certeza, pero es algo que no debería estar allí». Alejandro se sentó, tratando de organizar sus pensamientos. Las llamadas insistentes de Verónica por la mañana, el mensaje sobre descubrimientos en el hospital, la visita misteriosa al San Javier y ahora una sustancia inexplicable en su organismo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «Sé lo que le pasó a su esposa. Encuéntreme en el Instituto Nuevo Amanecer. Venga solo». En ese momento, una niña de aproximadamente 12 años pasó por el pasillo en una silla de ruedas. Sus ojos encontraron los de Alejandro, y ella susurró algo que heló su espina. Su esposa sabía demasiado. Antes de que pudiera cuestionar a la niña, una enfermera se la llevó rápidamente. Alejandro intentó seguirlas, pero fueron engullidas por el movimiento del hospital. Regresando a la habitación, sacó el papel arrugado del bolsillo. Era una página arrancada de un cuaderno, con la letra apresurada de Verónica. «Alejandro, si algo me sucede, busca a Gabriela en el instituto. Ella sabe sobre los niños, no confíes en...». El mensaje terminaba abruptamente. ¿Gabriela? Alejandro conocía solo a una Gabriela, la coordinadora del Instituto Nuevo Amanecer, que trabajaba con Verónica desde hace años.
El empresario que siempre controló todo en su vida, ahora se encontraba en medio de un rompecabezas donde cada pieza revelada traía más preguntas que respuestas. Miró a Verónica, tan vulnerable en la cama del hospital, y por primera vez en años sintió miedo. Su imperio corporativo, sus logros, su poder, nada de eso parecía importante ahora. Lo único que importaba era descubrir la verdad, y para eso necesitaría sumergirse en el mundo de Verónica, un universo que siempre consideró demasiado distante de su realidad pragmática. El doctor Miguel regresó con otra noticia perturbadora. Aint Gutiérrez, acabamos de recibir los resultados preliminares. La sustancia encontrada en el organismo de su esposa es experimental, algo que no está disponible en el mercado. Alejandro miró por la ventana del hospital, observando cómo la Ciudad de México se preparaba para el anochecer. En algún lugar de esa selva de concreto, alguien sabía lo que había sucedido con Verónica, y él estaba determinado a descubrirlo, aunque eso significara desmantelar todo lo que había construido. El Instituto Nuevo Amanecer parecía un oasis de tranquilidad en medio del caos de la Ciudad de México. Alejandro estacionó su auto importado frente al edificio simple pero bien cuidado. El contraste entre su traje impecable y el ambiente despreocupado del lugar no podría ser mayor. Al entrar, fue recibido por una explosión de colores. Las paredes estaban cubiertas de pinturas y dibujos infantiles. En un rincón, un mural exhibía fotos de niños sonrientes junto a Verónica. El corazón de Alejandro se encogió al ver la sonrisa radiante de su esposa, tan diferente de la expresión serena e inmóvil que vio en el hospital. ¿Puedo ayudarlo? Una voz suave lo sacó de sus pensamientos. Era una señora de mediana edad, cabello canoso recogido en un moño desalineado. Estoy buscando a Gabriela. La expresión de la señora cambió sutilmente. Soy yo, y usted debe ser Alejandro, el esposo de Verónica. Alejandro asintió, sorprendido. ¿Cómo? Verónica hablaba mucho de usted, interrumpió Gabriela, su tono una mezcla de admiración y algo que Alejandro no logró descifrar. Tristeza, tal. ¿Ves? Venga conmigo, tenemos mucho de qué hablar. Ella lo guió hasta una pequeña sala en la parte trasera del instituto. Las paredes eran un mosaico de dibujos infantiles, fotos de eventos y recortes de periódicos. Uno en particular llamó la atención de Alejandro, un titular sobre el cierre de un área pediátrica en el Hospital San Javier. Gabriela notó su interés. Fue ahí donde todo comenzó, dijo, sentándose detrás de un escritorio abarrotado de papeles. Verónica estaba dando clases de arte a los niños internados cuando notó algo extraño. ¿Extraño cómo? Y preguntó Alejandro, sintiéndose cada vez más fuera de su zona de confort. Niños desapareciendo misteriosamente, transferencias repentinas a otros hospitales, tratamientos experimentales sin el consentimiento de los padres. Gabriela hizo una pausa, estudiando la reacción de Alejandro. Su esposa comenzó a investigar. Tenía un don para hacer que los niños se abrieran, ¿sabe? Ellos confiaban en ella. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces Verónica intentó compartir sus preocupaciones con él, solo para ser despedida con un ahora no, querida? Estoy ocupado. ¿Qué descubrió exactamente Verónica?, preguntó su voz más ronca de lo que le hubiera gustado. Gabriela suspiró profundamente. Un esquema que involucraba pruebas de medicamentos no aprobados en niños vulnerables, huérfanos, principalmente. Niños que nadie reclamaría si algo salía mal. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Su hospital, su adquisición más reciente, estaba involucrado en esto. ¿Pero por qué atacarían a Verónica? ¿Tenía pruebas? Estaba cerca de conseguirlas, respondió Gabriela, abriendo un cajón y sacando una memoria USB. Esto contiene todo lo que Verónica descubrió hasta ahora: nombres, fechas, registros de transferencias sospechosas. Cuando Alejandro extendió la mano para tomar la memoria USB, Gabriela dudó. Alejandro, necesita entender. Esto va mucho más allá del Hospital San Javier. Hay personas poderosas involucradas. Políticos, empresarios. Yo soy poderoso
interrumpió Alejandro, su determinación creciendo. Y usaré cada centavo que tengo para descubrir la verdad y proteger a Verónica. En ese momento, escucharon un ruido proveniente del pasillo. Gabriela palideció. «Rápido, tome esto y váyase, use la salida trasera. No confíe en nadie». Alejandro apenas tuvo tiempo de guardar la memoria USB en su bolsillo antes de que Gabriela lo empujara afuera de la sala. Mientras se dirigía apresuradamente hacia la salida, escuchó voces alteradas provenientes de la dirección de donde había venido. Ya en el estacionamiento, notó a dos hombres de traje observando su auto. Instintivamente, giró y caminó en 1960, dirección opuesta, mezclándose con los peatones en la acera. Su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. La verdad está más cerca de lo que imagina. Busque al doctor Olivera en el Hospital Central. Él sabe sobre el proyecto Fénix. Alejandro miró hacia atrás. Los hombres de traje ahora conversaban con Gabriela en la entrada del instituto. Ella parecía agitada. En ese momento, Alejandro Gutiérrez, el empresario implacable, el hombre que construyó un imperio basado en números y estrategias frías, tomó una decisión. Se sumergiría de cabeza en este misterio, sin importar a dónde lo llevara. Llamó a un taxi y dio la dirección del Hospital Central. Mientras el vehículo serpenteaba por las calles congestionadas de la Ciudad de México, Alejandro reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en solo un día. De repente, los contratos millonarios y las fusiones corporativas parecían insignificantes ante lo que estaba en juego. El taxi se detuvo frente al Hospital Central. Alejandro pagó la carrera y antes de salir, miró la memoria USB en su mano. Allí estaba la clave para desentrañar el misterio que puso en peligro la vida de Verónica. Y tal vez la clave para redescubrir al hombre que alguna vez fue, antes de que el mundo de los negocios lo engullera. Con pasos decididos, entró en el hospital, listo para confrontar al doctor Olivera y las revelaciones que lo aguardaban sobre el enigmático proyecto Fénix. El Hospital Central era un hormiguero humano. Médicos apresurados, enfermeras atareadas y pacientes ansiosos se movían por los pasillos en un ballet caótico. Alejandro, acostumbrado a navegar los mares turbulentos del mundo corporativo, se sentía extrañamente fuera de lugar en este ambiente. Se acercó al mostrador de información, donde una recepcionista de apariencia cansada atendía el teléfono. «Por favor, necesito hablar con el doctor Olivera», dijo tan pronto como ella colgó. La mujer lo miró con desconfianza. «El doctor Olivera no está atendiendo hoy. ¿Puedo agendar una cita para la próxima semana?» Alejandro dudó. No podía esperar tanto tiempo. «Es una emergencia, cuestión de vida o muerte». Algo en su tono debe haber convencido a la recepcionista. Ella suspiró, miró a los lados y habló en voz baja. «Quinto piso, ala, oeste, pero no diga que fui yo quien le informó». Agradeciendo rápidamente, Alejandro se dirigió a los elevadores. Mientras subía, su celular vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. «Cuidado, los ojos del Fénix están en todas partes». Las puertas se abrieron en el quinto piso, revelando un pasillo silencioso y mal iluminado. Alejandro caminó cautelosamente, sus pasos haciendo eco en las paredes. Al doblar una esquina, casi chocó con un hombre de bata. «Disculpe, ¿yo, Alejandro Gutiérrez?» El hombre lo interrumpió, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación. «Soy el doctor Olivera. Lo estaba esperando». Antes de que Alejandro pudiera responder, el médico lo jaló dentro de una sala vacía. «No tenemos mucho tiempo». ¿Qué le contó Verónica? «En realidad no mucho», admitió Alejandro. «Ella está indisponible en este momento, pero mencionó algo llamado Proyecto Fénix». El doctor Olivera palideció. Dios mío, lo descubrió. Comenzó a caminar de un lado a otro claramente agitado. «Señor Gutiérrez, lo que estoy a punto de contarle puede poner nuestras vidas en riesgo. ¿Está seguro de que quiere saberlo?» Alejandro asintió firmemente. «Mi esposa está en coma por culpa de esto. Necesito saber la verdad». El médico respiró profundo.
El proyecto Fénix comenzó como una iniciativa para desarrollar tratamientos revolucionarios para enfermedades raras en niños. En el papel, era noble. En la práctica, hizo una pausa mirando nerviosamente hacia la puerta. Se transformó en algo monstruoso. Niños vulnerables siendo usados como conejillos de indias para pruebas de drogas experimentales, falsificación de resultados, soborno a autoridades. Alejandro sintió que el estómago le daba vueltas. ¿Y el Hospital San Javier está involucrado en esto? No solo el San Javier, respondió el doctor Olivera bajando aún más la voz. Es una red que se extiende por varios hospitales, incluyendo algunos de los más prestigiosos del país. Políticos de alto nivel, empresarios influyentes, todos tienen una tajada del pastel. De repente, las piezas comenzaron a encajar en la mente de Alejandro. Las adquisiciones hospitalarias apresuradas, las ganancias inexplicablemente altas, las reuniones secretas con políticos, todo tenía un terrible sentido ahora. Doctor, necesito pruebas concretas, algo que pueda exponer todo esto. El doctor Olivera dudó por un momento, luego se dirigió a un armario en la esquina de la sala. Sacó una carpeta gruesa y se la entregó a Alejandro. Aquí está todo lo que pude reunir en los últimos meses. Registros de pacientes, transacciones financieras sospechosas, correos electrónicos comprometedores. Pero tenga cuidado, señor Gutiérrez. Personas han muerto por mucho menos. Alejandro hojeó rápidamente los documentos, su corazón acelerándose con cada página. Nombres de colegas, socios comerciales, incluso amigos cercanos, aparecían implicados en el esquema. Súbitamente, oyeron pasos acercándose por el pasillo. El doctor Olivera palideció. «Rápido, escóndase». Alejandro apenas tuvo tiempo de esconderse detrás de un biombo cuando la puerta se abrió. Una voz grave y familiar llenó la sala. «Doctor Olivera, necesitamos hablar sobre ciertas filtraciones de información». La sangre de Alejandro se heló. Conocía esa voz. Era Javier Hernández, presidente del consejo de su propia empresa. Escondido, Alejandro escuchó la conversación tensa entre los dos hombres. Amenazas veladas, menciones a accidentes que podrían ocurrir. Cuando Javier finalmente salió, el doctor Olivera parecía años más viejo. «Señor Gutiérrez», susurró, «necesita salir de aquí, ahora». Alejandro asintió, su mente un torbellino de emociones y pensamientos. Mientras se dirigía rápidamente hacia la salida, una enfermera lo abordó. «Señor Gutiérrez, tenemos una llamada urgente para usted de la UCI. Es sobre su esposa». El mundo de Alejandro pareció congelarse. Con el corazón en la garganta, tomó el teléfono temiendo lo que podría escuchar del otro lado de la línea. El corazón de Alejandro latía frenéticamente mientras sostenía el teléfono. Del otro lado de la línea, la voz tranquila de una enfermera resonaba. «Señor Gutiérrez, su esposa despertó». Un torbellino de emociones invadió a Alejandro. Alivio, esperanza, ansiedad, todo se mezclaba en su pecho. «¿Cómo está? ¿Puedo hablar con ella?» «Está estable pero un poco desorientada», respondió la enfermera. «Los médicos están realizando algunos exámenes ahora. Sería mejor si usted viniera aquí lo antes posible». Alejandro agradeció y colgó, su mente trabajando a mil por hora. Verónica estaba despierta, pero ¿por cuánto tiempo estaría segura? Con las revelaciones del doctor Olivera aún frescas en su memoria, sabía que no podía perder tiempo. Salió apresuradamente del hospital central, mirando por encima del hombro cada pocos pasos. La carpeta con los documentos del doctor Olivera pesaba en sus manos como si estuviera hecha de plomo. Cada hoja dentro era una bomba de tiempo lista para explotar y desmantelar el imperio que él ayudó a construir. En el taxi camino al Hospital Santa María, Alejandro finalmente tuvo un momento para respirar y reflexionar. Como él, un hombre tan meticuloso y controlador, no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo justo debajo de su nariz. La culpa lo corroía. Mientras él se preocupaba por ganancias y adquisiciones,
Su propia empresa estaba involucrada en algo tan siniestro. Llegando al hospital, Alejandro fue directo a la habitación de Verónica. Se detuvo en la puerta, respiró profundo y entró. Verónica estaba sentada en la cama, pálida pero alerta. Sus ojos se iluminaron al verlo. «Alejandro», susurró, su voz débil pero llena de emoción. Él corrió a abrazarla, lágrimas que no sabía que estaba conteniendo finalmente cayendo. «Verónica, mi amor, lo siento mucho. Debería haberte escuchado antes». Verónica sostuvo las manos de él, su mirada intensa. «Alejandro, no tenemos mucho tiempo. Lo intentarán de nuevo». «¿Quién? ¿Qué te pasó exactamente?». Ella miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar. «Descubrí algo terrible en el Hospital San Javier. Niños desapareciendo, registros médicos falsificados. Cuando comencé a hacer preguntas, recibí amenazas. Y entonces...». Dudó, temblando, levemente. «Alguien me empujó en esas escaleras. No fue un accidente». Alejandro sintió una oleada de rabia y miedo. «Verónica, sé sobre el proyecto Fénix. El doctor Olivera me contó todo». Los ojos de Verónica se agrandaron. «¿Olivera? ¿Es confiable?». «Creo que sí. Me dio documentos, pruebas de lo que está sucediendo». En ese momento escucharon pasos acercándose a la habitación. Verónica apretó la mano de Alejandro con urgencia. «Escucha, hay más que solo pruebas en niños. Están usando el proyecto como fachada para algo aún mayor. Algo relacionado con una droga llamada Cronos. No sé exactamente qué es, pero...». La puerta se abrió interrumpiéndola. Era el doctor Miguel Fuentes, el mismo neurólogo que Alejandro había encontrado antes. Pero ahora, viéndolo bajo una nueva luz, Alejandro notó algo diferente en su mirada, algo frío, calculador. «Señor Isra Gutiérrez, qué bueno verlos reunidos», dijo el médico, su tono artificialmente cordial. «Necesitamos hacer más exámenes a Verónica. Si puede darnos permiso, señor Gutiérrez». Alejandro dudó, mirando a Verónica. Ella asintió sutilmente, sus ojos transmitiendo un mensaje claro. «Ve, descubre más». A regañadientes, Alejandro salió de la habitación, pero no fue lejos. Se escondió en un pasillo cercano observando. Minutos después vio al doctor Miguel salir apresuradamente, hablando por teléfono en voz baja. «Sí, despertó. No creo que recuerde todo, pero necesitamos actuar rápido. El marido está involucrado ahora». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La situación era aún más grave de lo que imaginaba. Volvió a la habitación de Verónica, encontrándola agitada. «Alejandro, necesitas investigar esa droga, Cronos. Es la clave de todo, pero sé cauteloso. No confíes en nadie en el hospital». Él asintió besándola suavemente. «Descubriré la verdad, Verónica, y te sacaré de aquí lo más rápido posible». Saliendo de la habitación, Alejandro sabía que estaba a punto de sumergirse aún más profundo en este peligroso laberinto de secretos y mentiras. La mención de la misteriosa droga Cronos abría una nueva e intrigante vía de investigación. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, su mente trabajaba furiosamente. ¿Quién podría ayudarlo a desentrañar este misterio sin ponerlo en más peligro? ¿Y cómo podría proteger a Verónica mientras buscaba la verdad? El celular de Alejandro vibró nuevamente. Otro mensaje del número desconocido. La respuesta que busca está en el sótano. Siga el símbolo del Fénix. Con el corazón acelerado, Alejandro se dirigió al elevador. A medida que las puertas se cerraban, sabía que estaba a punto de descender no solo al sótano del hospital, sino a las profundidades de una conspiración que amenazaba con engullir todo y a todos a su alrededor. El elevador descendía lentamente, cada piso pasando como si fuera una eternidad. Alejandro sentía el peso de la carpeta, con los documentos del doctor Olivera en sus manos, un ancla que lo ataba a la realidad, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Cuando las puertas se abrieron en el sótano, fue recibido por un pasillo mal iluminado y silencioso. El aire estaba cargado.
una mezcla de productos de limpieza y algo más, algo que no podía identificar. Alejandro avanzó cautelosamente, sus ojos escudriñando cada centímetro en busca del símbolo del fénix mencionado en el misterioso mensaje. Después de algunos minutos de búsqueda, finalmente lo vio, un pequeño dibujo estilizado de un fénix, casi imperceptible, grabado en una puerta al final del pasillo. Respirando profundo, Alejandro giró la perilla. La sala estaba oscura, iluminada solo por el brillo tenue de varios monitores. En el centro, una figura solitaria estaba sentada de espaldas a la entrada. Cuando la puerta se cerró, la silla giró lentamente. «Bienvenido, señor Gutiérrez». Me preguntaba cuánto tiempo le tomaría llegar aquí. Alejandro quedó paralizado. La voz era familiar, pero no podía creer lo que veía. Sentada frente a él estaba Gabriela, la coordinadora del Instituto Nuevo Amanecer. «Gabriela, pero ¿cómo? ¿Por qué?» Ella sonrió, una sonrisa triste y cansada. «Las cosas no siempre son lo que parecen, señor Gutiérrez. Así como su imperio corporativo escondía secretos sombríos, el instituto también tenía los suyos». Alejandro se acercó cauteloso. «¿Estás detrás de todo esto? ¿El proyecto Fénix? ¿Los experimentos con niños?» Gabriela negó con la cabeza. «No, no estoy detrás de esto. Estoy tratando de detenerlo, al igual que Verónica». Se levantó y caminó hasta uno de los monitores, tecleando rápidamente. Imágenes comenzaron a aparecer. Niños en camas de hospital, gráficos complejos, fórmulas químicas. «El proyecto Fénix comenzó con buenas intenciones», explicó Gabriela. «Investigaciones innovadoras para curar enfermedades raras en niños. Pero entonces, alguien descubrió algo inesperado. Un compuesto que no solo curaba, sino que alteraba, mejoraba». Alejandro frunció el ceño. ¿Mejoraba cómo? Aumento de capacidad cognitiva, fuerza física mejorada, incluso un posible aumento de la longevidad. Lo llamaron Cronos. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en la mente de Alejandro. Y déjame adivinar, alguien vio el potencial lucrativo en esto. Gabriela asintió gravemente. Exacto. De repente, ya no se trataba de curar niños enfermos. Se trataba de crear superhumanos. Imagina el valor de mercado de una droga así. Alejandro sintió un escalofrío. «Pero ¿y los niños, los que desaparecieron?» «Conejillos de indias», respondió Gabriela, su voz cargada de pesar. «Huérfanos, niños de la calle, pacientes terminales cuyos padres estaban desesperados. Por un milagro, todos usados en nombre del progreso». Alejandro se apoyó en una mesa cercana, sintiendo el peso de cada revelación. «¿Y Verónica descubrió todo esto?» «Sí», confirmó Gabriela. «Comenzó a notar patrones extraños en los niños que visitaba, comportamientos inusuales, habilidades repentinas. Cuando comenzó a hacer preguntas, intentaron silenciarla», completó Alejandro, la ira burbujeando en su pecho. Gabriela se acercó colocando una mano en su hombro. «Señor Gutiérrez, sé que todo esto es un shock, pero necesitamos su ayuda. Verónica confiaba en usted, y ahora, más que nunca, necesitamos a alguien con sus recursos y conexiones». Alejandro miró los monitores, las imágenes de niños inocentes siendo usados como conejillos de indias. Pensó en Verónica, en cómo ella siempre vio lo mejor en las personas, como siempre luchó por los más vulnerables, y luego pensó en sí mismo, en cómo se había vuelto tan obsesionado con las ganancias y el poder que se volvió ciego a lo que realmente importaba. «¿Qué necesito hacer?», preguntó, su voz firme y determinada. Gabriela sonrió, un destello de esperanza en sus ojos. «Primero debemos garantizar la seguridad de Verónica. Después vamos a exponer todo esto. Pero no será fácil. Estamos tratando con personas poderosas, dispuestas a todo para mantener sus secretos». En ese momento, una alarma sonó en los monitores. Gabriela corrió a verificar. «Oh no», murmuró, «están moviendo a Verónica. Están tratando de transferirla a otra instalación». El corazón de Alejandro se aceleró. «Tenemos que impedirlo». Gabriela asintió.
tecleando furiosamente. Intentaré bloquear el sistema, ganar algo de tiempo, pero usted necesita ir allá. ¿Ahora? Alejandro no necesitó escucharlo 2 veces. Corrió hacia la puerta, la adrenalina pulsando en sus venas. Mientras subía las escaleras de emergencia, de 2 en 2, sabía que estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. Ya no se trataba de negocios o ganancias. Se trataba de hacer lo correcto, de salvar vidas inocentes y, sobre todo, de salvar a la mujer que amaba. El tiempo se estaba agotando y Alejandro sabía que cada segundo contaba. A medida que se acercaba al piso de Verónica, se preparaba para enfrentar a quien quiera que estuviera detrás de esta siniestra trama. El empresario calculador había quedado atrás. En su lugar, surgía un hombre determinado a descubrir la verdad, costara lo que costara. Alejandro irrumpió en el pasillo de la habitación de Verónica, jadeante y determinado. El sonido de voces alteradas y el chirrido de ruedas metálicas resonaban en el aire, aumentando su urgencia. Al doblar la esquina, se encontró con una escena que heló su sangre. 2 hombres corpulentos, vestidos como enfermeros, empujaban una camilla donde Verónica yacía, aparentemente inconsciente. El doctor Miguel Fuentes caminaba a su lado, consultando un portapapeles y dando órdenes en voz baja. ¡Alto!, gritó Alejandro corriendo hacia ellos. ¿Qué creen que están haciendo? El doctor Miguel se volvió, su expresión una mezcla de sorpresa e irritación. Señor Gutiérrez, su esposa necesita ser trasladada a una unidad especializada. Es por su bien. Alejandro se posicionó frente a la camilla, bloqueando el camino. No voy a permitir que la lleven a ningún lado. Los falsos enfermeros intercambiaron miradas, sus manos moviéndose lentamente hacia sus bolsillos. Alejandro percibió el peligro inminente, pero se mantuvo firme. Piense bien lo que está haciendo, Gutiérrez, dijo el doctor Miguel, su voz ahora cargada de amenaza. No tiene idea de lo que está en juego aquí. Sé exactamente lo que está en juego, replicó Alejandro. Sé sobre el proyecto Fénix, sobre el Cronos. Sé lo que han estado haciendo con esos niños inocentes. La mención del Cronos hizo que el doctor Miguel palideciera. Hizo un gesto sutil a los enfermeros, que comenzaron a acercarse a Alejandro. En ese momento, como si respondiera a un llamado silencioso, Verónica abrió los ojos. Alejandro, murmuró, su voz débil pero audible. La distracción fue suficiente. Uno de los enfermeros avanzó, tratando de agarrar a Alejandro, pero años de práctica de judo, un pasatiempo que había descuidado en los últimos tiempos, afloraron. Con un movimiento fluido, Alejandro esquivó el ataque y derribó al hombre. El otro enfermero sacó algo de su bolsillo, una jeringa. Alejandro reconoció el peligro inmediato. Esquivándose, logró desarmar al agresor, pero en el proceso, la jeringa cayó y se rompió en el suelo. El doctor Miguel, viendo que la situación se escapaba de control, intentó huir. Pero Alejandro fue más rápido, agarrándolo por la bata. Se acabó, Miguel, tenemos todas las pruebas. El proyecto Fénix, los experimentos ilegales, todo. El médico, acorralado, comenzó a balbucear. No lo entiende, Gutiérrez. Esto es más grande que todos nosotros. El Cronos es el futuro de la humanidad. En ese instante, el pasillo se llenó de guardias de seguridad del hospital y, para sorpresa de Alejandro, policías. Al frente de ellos, Gabriela apareció acompañada por un hombre de traje que Alejandro reconoció como un fiscal público renombrado. «Está todo bien, señor Gutiérrez», dijo Gabriela acercándose. «Conseguimos alertar a las autoridades a tiempo. Ya están al tanto de todo». Mientras los policías esposaban al doctor Miguel y a los falsos enfermeros, Alejandro corrió al lado de Verónica. Ella estaba despierta, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y determinación. «Lo lograste», susurró, sosteniendo la mano de él. Alejandro besó su frente suavemente. «Lo logramos. Juntos». El fiscal se acercó a la pareja. «Señor y señora Gutiérrez, necesitaremos sus declaraciones. Lo que tenemos aquí es posiblemente el mayor escándalo médico y corporativo en la historia del país». En los días que siguieron, la operación para desmantelar el proyecto Fénix
adquirió proporciones gigantescas. Hospitales fueron investigados, ejecutivos fueron arrestados y políticos cayeron en desgracia. El imperio que Alejandro había construido sufrió un golpe, pero a él no le importaba. Por primera vez en años, se sentía verdaderamente vivo, luchando por algo más grande que las ganancias y el poder. Verónica, recuperándose en el hospital ahora bajo protección policial, trabajó incansablemente con las autoridades, proporcionando detalles cruciales sobre lo que había descubierto. Su valentía y determinación inspiraron una ola de denuncias de otros empleados de hospitales involucrados. Mientras tanto, Gabriela coordinaba esfuerzos para localizar y ayudar a los niños que habían sido víctimas de los experimentos. Era un trabajo arduo y emocionalmente agotador, pero necesario. Una semana después del incidente en el hospital, Alejandro estaba sentado junto a la cama de Verónica, ambos viendo un reportaje en la televisión sobre el desmantelamiento del proyecto. «Fénix, ¿sabes?», dijo Verónica apretando la mano de Alejandro. «Cuando comencé a investigar todo esto, nunca imaginé que llegaría a este punto. Tenía miedo de involucrarte, de ponerte en peligro». Alejandro sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Y yo nunca imaginé que mi vida podría cambiar tanto en tan poco tiempo. Abriste mis ojos, Verónica, a lo que realmente importa». Ella devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Qué haremos ahora?». Alejandro miró por la ventana, observando el sol ponerse sobre la Ciudad de México. La ciudad parecía diferente ahora, llena de posibilidades y desafíos. «Ahora», respondió, «comenzamos de nuevo. Usamos lo que tenemos, nuestros recursos, nuestras conexiones, para marcar la diferencia, para ayudar a aquellos que realmente lo necesitan». Verónica asintió, su expresión iluminándose con una idea. «El instituto, podríamos expandirlo, transformarlo en algo más grande, un lugar no solo para el arte, sino para la curación, para investigaciones éticas, para dar una segunda oportunidad a esos niños». Alejandro sintió una ola de emoción invadirlo. Este era el comienzo de algo nuevo, algo significativo. Sabía que el camino por delante sería difícil, que habría obstáculos y desafíos. Pero con Verónica a su lado, se sentía preparado para enfrentar cualquier cosa. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, Alejandro y Verónica permanecieron, tomados de la mano, sus corazones llenos de esperanza para el futuro. El viaje que les esperaba sería largo, pero juntos estaban listos para reescribir no solo sus propias historias, sino las historias de incontables vidas que tocarían a lo largo del camino. Los meses que siguieron al desmantelamiento del proyecto Fénix fueron un torbellino de actividades para Alejandro y Verónica. A medida que las investigaciones se profundizaban, revelando capas y más capas de corrupción y connivencia, la pareja se encontró en el centro de una tormenta mediática y legal. Alejandro, otrora el implacable titán de los negocios, ahora se encontraba en un papel completamente nuevo, el de denunciante y reformador. Renunció voluntariamente a gran parte de su fortuna para establecer un fondo de compensación para las víctimas del proyecto Fénix. Las mañanas que antes se dedicaban a reuniones de consejo, ahora se llenaban con testimonios a la policía y entrevistas con fiscales. Verónica, por su parte, canalizó su energía hacia la expansión del Instituto Nuevo Amanecer. Con la ayuda de Gabriela y un equipo creciente de profesionales dedicados, el instituto se estaba transformando en un centro de excelencia para el tratamiento y rehabilitación de niños afectados por experimentos médicos no éticos. En una tarde soleada de primavera, Alejandro y Verónica estaban en la terraza del instituto, observando a los niños jugar en el jardín recién construido. ¿Alguna vez imaginaste que estaríamos aquí hace un año?, se preguntó Verónica, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. Él sonrió negando con la cabeza. «Ni en mis sueños más locos, pero ahora no puedo imaginarme en ningún otro lugar». El sonido de pasos interrumpió el momento. Era Gabriela, cargando una carpeta llena de documentos. «Disculpen que los interrumpa», dijo, «pero tenemos novedades sobre el caso de Marisol».
Marisol era una de las niñas más afectadas por el Cronos. A los 10 años, demostraba habilidades cognitivas de un adulto, pero sufría con efectos secundarios severos, incluyendo dolores crónicos e insomnio. Los nuevos tratamientos están funcionando, continuó Gabriela, una sonrisa iluminando su rostro cansado. Por primera vez en meses durmió una noche entera sin dolor. Verónica dejó escapar un suspiro de alivio, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Cada pequeña victoria como esa hacía que toda la lucha valiera la pena. ¿Y los demás?, preguntó Alejandro. ¿Algún progreso con las autoridades internacionales? Gabriela asintió. Sí, finalmente. La Interpol está colaborando con nosotros para rastrear a algunos de los niños que fueron llevados fuera del país. Es un proceso lento, pero estamos avanzando. Mientras discutían los próximos pasos, el celular de Alejandro vibró. Era un mensaje de su abogado. El juicio de Javier Hernández, expresidente del Consejo y uno de los principales arquitectos del proyecto Fénix, había sido programado para el mes siguiente. Parece que finalmente tendremos un cierre, dijo Alejandro, mostrando el mensaje a Verónica. Ella apretó su mano. Será difícil confrontarlo nuevamente. Lo sé, respondió Alejandro, pero es necesario, por todos estos niños, por nosotros, por todo lo que pasamos. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos de naranja y rosa, los tres permanecieron en la terraza, discutiendo planes y sueños para el futuro. El Instituto Nuevo Amanecer no era solo un lugar de curación, sino un símbolo de esperanza y redención. Alejandro pensó en cómo su vida había cambiado. El hombre que una vez se preocupaba solo por las ganancias y adquisiciones, ahora encontraba una satisfacción profunda en cada sonrisa recuperada, en cada pequeño progreso de los niños bajo su cuidado. Verónica, percibiendo su contemplación, preguntó, ¿en qué estás pensando? En cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa, respondió él, atrayéndola hacia sí. Aquella noche, mientras la ciudad se dormía, el Instituto Nuevo Amanecer permanecía despierto, un faro de esperanza brillando en la oscuridad. Alejandro y Verónica sabían que el camino por delante aún sería largo y desafiante, pero juntos, con la fuerza de su amor y la determinación de hacer la diferencia, estaban listos para enfrentar cualquier obstáculo. La historia de ellos, que comenzó con secretos y traiciones, ahora se transformaba en un testimonio del poder de la verdad y la compasión. Y mientras las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México, Alejandro y Verónica sellaron su compromiso renovado, el uno con el otro y con la misión que habían abrazado, con un beso lleno de promesas para el futuro. El día del juicio de Javier Hernández amaneció nublado, como si el propio cielo reflejara la tensión que flotaba sobre la ciudad. Alejandro ajustó su corbata frente al espejo, sus ojos encontrándose con los de Verónica en el reflejo. ¿Estás listo?, preguntó ella suavemente, colocando su mano en el hombro de él. Alejandro asintió, aunque su estómago estaba hecho nudos. Tan listo como puedo estar. El tribunal estaba lleno cuando llegaron. Periodistas se empujaban en la entrada, ávidos por una declaración de la pareja que había desmantelado uno de los mayores escándalos médicos del país. Alejandro y Verónica pasaron entre ellos en silencio, tomados de la mano, concentrados en la tarea que tenían por delante. Dentro de la sala de audiencias, el aire estaba cargado de expectación. Alejandro recorrió el ambiente con la mirada, notando rostros familiares, ejecutivos que alguna vez llamó amigos, políticos con quienes había cenado, médicos que solía admirar. Todos allí, algunos como acusados, otros como testigos, pero todos parte de una red de mentiras que él había ayudado, aunque inconscientemente, a tejer. Y entonces lo vio. Javier Hernández, sentado junto a sus abogados, parecía haber envejecido décadas desde la última vez que se encontraron.
Sus ojos, antes llenos de confianza y ambición, ahora estaban opacos, cargados con el peso de sus crímenes. El juez entró y todos se pusieron de pie. Cuando el juicio comenzó, Alejandro sintió como si estuviera viviendo un sueño extraño y distante. Escuchó testimonio tras testimonio, cada uno revelando más detalles sobre la extensión del proyecto Fénix y la implicación de Hernández. Entonces llegó su turno. Alejandro caminó hasta el estrado de los testigos, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Mientras prestaba juramento, sus ojos encontraron los de Verónica entre el público. Ella sonrió alentadoramente y él sintió una ola de fuerza invadirlo. «Señor Gutiérrez», comenzó el fiscal, «¿puede contarnos cómo descubrió el proyecto Fénix?» Alejandro respiró profundo y comenzó a hablar. Contó sobre la investigación de Verónica, sobre los niños desaparecidos, sobre la droga Cronos. Habló sobre su propia ceguera, sobre cómo estaba tan enfocado en expandir su imperio que ignoró las señales de que algo andaba mal. «Debí haberme dado cuenta», dijo, su voz cargada de emoción. «Estaba justo frente a mí, pero elegí no verlo». El abogado defensor de Hernández se levantó para el contrainterrogatorio. «Señor Gutiérrez, ¿no es verdad que usted se benefició financieramente de las operaciones del Hospital San Javier durante años?» Alejandro sintió una punzada de culpa, pero respondió con firmeza. «Sí, es verdad, y es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida. Pero cuando descubrí la verdad, elegí hacer lo correcto». El juicio se extendió por semanas. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevos horrores sobre lo que se había hecho en nombre de la ganancia y el progreso. Alejandro y Verónica estuvieron presentes en cada sesión, determinados a ver que se hiciera justicia. Finalmente, llegó el día del veredicto. El tribunal estaba en completo silencio cuando el juez comenzó a leer la sentencia. Javier Hernández, ya este tribunal lo considera culpable de todas las acusaciones. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Alejandro sintió a Verónica apretar su mano, lágrimas silenciosas corriendo por el rostro de ambos. Era el fin de un capítulo sombrío, pero también el comienzo de algo nuevo. Al salir del tribunal, fueron recibidos por una multitud de reporteros y cámaras. Alejandro miró a Verónica, quien asintió alentadoramente. Era hora de hablar. «Hoy se ha hecho justicia», comenzó él, su voz firme. «Pero nuestra lucha no termina aquí. Hay niños que aún necesitan ayuda, familias que necesitan apoyo. El Instituto Nuevo Amanecer continuará su trabajo, y los invitamos a todos a unirse a nosotros en esta misión». Mientras las cámaras parpadeaban y las preguntas eran lanzadas, Alejandro sintió una sensación de paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El camino por delante aún era largo, pero por primera vez se sentía verdaderamente en el rumbo correcto. Esa noche, de vuelta en el instituto, Alejandro y Verónica caminaron por los pasillos silenciosos. Se detuvieron frente a un mural cubierto de dibujos y fotos de los niños que estaban ayudando. «¿Sabes?», dijo Verónica, mirando las imágenes, «a veces me pregunto si todo esto valió la pena, todo el sufrimiento, todo el miedo». Alejandro la abrazó por detrás, descansando la barbilla en su hombro. «Mira esos rostros, Verónica. Para estos niños valió cada segundo. Y para mí, tú me salvaste, de mí mismo, de la persona en que me estaba convirtiendo». Se quedaron allí, abrazados, contemplando el futuro que habían elegido. Un futuro de curación, de redención, de esperanza. Y mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, en el Instituto Nuevo Amanecer, una nueva historia apenas comenzaba. El verano llegó a 1900 la Ciudad de México con una intensidad inesperada, trayendo consigo no solo el calor, sino una ola de cambios para el Instituto Nuevo Amanecer. 6 meses habían pasado desde el juicio de Javier Hernández, y el mundo parecía girar a un ritmo tan diferente para Alejandro y Verónica. Aquella mañana soleada de enero, la pareja caminaba por los pasillos del instituto, ahora casi irreconocible después de las expansiones y reformas. Las paredes, antes blancas y estériles,
ahora explotaban en colores vibrantes, con murales pintados por los propios niños en recuperación. «Licenciado Alejandro, señora Verónica». Una voz animada los llamó. Era Marisol, la niña que tanto había sufrido con los efectos del Cronos. Ahora, con 11 años, corría hacia ellos, sus ojos brillando de emoción. «Vengan a ver, el jardín terapéutico está floreciendo». Alejandro y Verónica intercambiaron sonrisas antes de seguir a la niña hasta la terraza, donde un exuberante jardín se extendía. Canteros de hierbas medicinales se mezclaban con flores coloridas, y en el centro, una pequeña huerta comunitaria comenzaba a dar sus primeros frutos. «Miren», exclamó Marisol, señalando una planta de tomate cargada. «Yo planté esta, y esas lechugas de allá, Gabriela me enseñó cómo cuidarlas». Verónica se agachó abrazando a la niña. «Está hermoso, Marisol, tienes un verdadero don». Alejandro observaba la escena sintiendo una emoción que aún lo tomaba por sorpresa a veces. Ver el progreso de Marisol, de una niña atormentada por dolores constantes a esta joven vibrante y llena de vida, era un recordatorio poderoso del por qué habían emprendido este viaje. «Señor Alejandro», llamó Marisol, su expresión repentinamente seria. «¿Puedo hacerle una pregunta?» «Claro, cariño, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente hace cosas malas con los niños, como esos médicos hicieron con nosotros?» La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Intercambió una mirada con Verónica, antes de arrodillarse junto a Marisol. «Sabes, Marisol, a veces las personas se pierden, se enfocan tanto en una idea, en alcanzar un objetivo, que se olvidan de lo que realmente importa». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Pero lo importante es que cuando nos damos cuenta de que estamos en el camino equivocado, tenemos la oportunidad de cambiar, de hacer lo correcto». Marisol asintió pensativa. «¿Como usted y la señora Verónica hicieron?» Verónica sonrió, uniéndose a ellos. «Exactamente. Y es por eso que estamos aquí ahora, para ayudarlos y asegurar que nada parecido vuelva a suceder». En ese momento, Gabriela apareció en la terraza, cargando una pila de papeles. «Ah, qué bueno que los encontré. Tenemos novedades emocionantes». El grupo se reunió en una mesa cercana, mientras Gabriela esparcía los documentos. La Organización Mundial de la Salud se puso en contacto. Quieren usar el Instituto Nuevo Amanecer como modelo para un programa global de rehabilitación de víctimas de experimentos médicos no éticos. Alejandro y Verónica intercambiaron miradas de sorpresa y emoción. «Eso es increíble», dijo Alejandro, hojeando los papeles. «Significa que podemos ayudar a muchas más personas a escala internacional». «Exactamente», continuó Gabriela, sus ojos brillando de entusiasmo. «Están proponiendo asociaciones con instituciones de investigación éticas en todo el mundo. Imaginen cuántas vidas podemos impactar». Mientras discutían los detalles de la propuesta, Alejandro no pudo evitar reflexionar sobre el viaje que los trajo hasta allí. De un empresario obsesionado con las ganancias a un hombre dedicado a reparar los daños causados por su antigua ceguera. La transformación parecía casi imposible de creer. «¿Qué piensas?», preguntó Verónica, notando su silencio contemplativo. Alejandro sonrió, mirando alrededor. A Marisol, que ahora regaba cuidadosamente sus plantas. A Gabriela, cuyo compromiso incansable había sido fundamental para el éxito del instituto. Y a Verónica, su compañera en todos los sentidos, cuya valentía y compasión habían cambiado no solo su vida, sino la de tantos otros. «Creo que apenas estamos comenzando», respondió sintiendo una ola de determinación renovada. «Tenemos la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo, de cambiar vidas en una escala que nunca imaginamos». Verónica asintió, sus ojos brillando con lágrimas de alegría. «¿Juntos?». «Siempre juntos», confirmó Alejandro, sosteniendo su mano. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, proyectando una luz dorada sobre el jardín terapéutico, Alejandro y Verónica permanecían en la terraza, observando a los niños jugar y cuidar las plantas.
El sonido de risas y conversaciones animadas llenaba el aire, un testimonio vivo del poder de la curación y la esperanza. El Instituto Nuevo Amanecer se había convertido en más que un simple centro de rehabilitación. Era un faro de esperanza, un lugar donde las semillas del futuro estaban siendo plantadas y cuidadas, con amor y dedicación. Y mientras la noche caía suavemente sobre la ciudad, Alejandro y Verónica sabían que, sin importar qué desafíos pudiera traer el futuro, los enfrentarían juntos, con la fuerza de su amor y la convicción de que estaban finalmente en el camino correcto. El otoño llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo una brisa fresca y la promesa de cambio. En el Instituto Nuevo Amanecer, los preparativos para la Conferencia Internacional sobre Ética Médica estaban a toda máquina. Alejandro y Verónica habían pasado meses organizando el evento, que reuniría a expertos de todo el mundo para discutir las repercusiones del caso Proyecto Fénix y establecer nuevos estándares globales para investigaciones que involucran seres humanos. En la víspera de la conferencia, Alejandro estaba en su oficina revisando su presentación de apertura cuando escuchó un suave golpe en la puerta. «Adelante», llamó, esperando ver a Verónica o a Gabriela. Para su sorpresa, fue Marisol quien entró, cargando una carpeta colorida. La niña, ahora con 12 años, se había convertido en una presencia constante en el instituto, no solo como paciente en recuperación, sino como una joven líder entre los otros niños. «Señor Alejandro», comenzó, su voz mezclando nerviosismo y determinación. Quería mostrarle algo antes de la conferencia de mañana. Intrigado, Alejandro le hizo señas para que se sentara. Marisol abrió la carpeta, revelando una serie de dibujos y textos cuidadosamente organizados. Yo y algunos de los otros niños preparamos esto. Es nuestra historia, ¿sabe? Sobre lo que nos pasó en el Proyecto Fénix y cómo el instituto nos ayudó. Alejandro hojeó las páginas, sintiendo un nudo en la garganta. Los dibujos eran vívidos, algunos mostrando escenas dolorosas de experimentos y aislamiento, otros retratando momentos de curación y esperanza en el instituto. Cada página venía acompañada de pequeños textos, relatos honestos y conmovedores de las experiencias de los niños. «Marisol, esto es increíble», logró decir, luchando contra la emoción. «¿Lo hicieron solos?» La niña asintió, un destello de orgullo en sus ojos. «La señora Verónica nos ayudó un poco con la organización, pero las historias y los dibujos son todos nuestros. Nos gustaría que esto se mostrara en la conferencia, para que la gente entienda, ¿sabe? No solo los números y los hechos, sino cómo fue realmente para nosotros». Alejandro miró a Marisol, viendo ya no a la niña asustada que llegó al instituto meses atrás, sino a una joven valiente, determinada a dar voz a su experiencia y a la de sus amigos. «Claro que vamos a incluir esto», dijo, colocando su mano en el hombro de ella. «De hecho, creo que deberíamos hacer más que eso. ¿Qué tal si tú y algunos de los otros niños presentaran esto personalmente en la conferencia?» Los ojos de Marisol se agrandaron. «¿En serio? ¿Cree que podemos?» «Estoy seguro», Alejandro sonrió. «Sus voces son las más importantes en toda esta historia». Esa noche, durante la cena, Alejandro compartió la idea con Verónica. Ella escuchó atentamente, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Crees que están listos para esto?», preguntó Verónica. «Será una exposición significativa». Alejandro asintió. «Creo que es exactamente lo que necesitan, una oportunidad de ser escuchados, de transformar su dolor en algo positivo». A la mañana siguiente, el auditorio del instituto estaba lleno. Periodistas, médicos, investigadores y autoridades de todo el mundo se aglomeraban, ansiosos por el inicio de la conferencia. Alejandro subió al escenario, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. «Buenos días a todos», comenzó su voz firme. «Estamos aquí hoy no solo para discutir políticas y procedimientos, sino para recordar el motivo real detrás de todo este esfuerzo, las vidas que fueron afectadas». Hizo una pausa, mirando a Verónica en la primera fila, quien asintió alentadoramente.
Por eso, antes de comenzar con las presentaciones formales, quisiera invitar a algunas personas muy especiales a compartir sus historias con ustedes. Un murmullo de sorpresa recorrió al público cuando Marisol y otros 4 niños subieron al escenario. Con voces a veces temblorosas pero llenas de valentía, comenzaron a compartir sus experiencias, mostrando los dibujos y leyendo fragmentos de sus relatos. El silencio en el auditorio era palpable. Muchos de los presentes, acostumbrados a lidiar con estadísticas e informes fríos, se vieron confrontados con la realidad cruda y emocional de las víctimas del Proyecto Fénix. Cuando los niños terminaron, hubo un momento de silencio aturdido, seguido por una ola de aplausos emocionados. Alejandro vio lágrimas en los ojos de muchos de los presentes, incluyendo periodistas duros y ejecutivos normalmente impasibles. Volvió al micrófono, su propia voz entrecortada por la emoción. Es por esto que estamos aquí, no solo para corregir errores del pasado, sino para garantizar un futuro donde ningún niño tenga que pasar por algo así nuevamente. Mientras la conferencia avanzaba, Alejandro sintió que algo fundamental había cambiado. Las discusiones que siguieron ya no eran solo sobre regulaciones y protocolos, sino sobre compasión, ética y la responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Al final del día, exhausto pero profundamente satisfecho, Alejandro encontró a Verónica entre bastidores. Ella lo abrazó fuerte, sin decir una palabra. No era necesario. Ambos sabían que habían presenciado el inicio de un cambio verdadero. Mientras caminaban tomados de la mano por los pasillos del instituto, pasando por niños sonrientes y equipos dedicados, Alejandro sintió una certeza crecer en su corazón. El camino por delante aún sería largo y desafiante, pero cada paso valdría la pena. Pues en el Instituto Nuevo Amanecer, y ahora en una escala mucho mayor, no solo estaban curando heridas del pasado, sino construyendo activamente un futuro más ético, compasivo y esperanzador para todos. 5 años pasaron desde la conferencia internacional que cambió el rumbo de la ética médica global. El Instituto Nuevo Amanecer, en su momento un pequeño proyecto nacido del dolor y la redención, ahora era reconocido mundialmente como un faro de esperanza e innovación. En una soleada mañana de primavera, Alejandro y Verónica caminaban, tomados de la mano por los jardines exuberantes del instituto, ahora expandido para ocupar un campus entero. El sonido de risas y conversaciones animadas llenaba el aire, proveniente de las diversas instalaciones esparcidas por el terreno. ¿Puedes creer cuánto hemos cambiado?, preguntó Verónica, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y nostalgia. Alejandro sonrió apretando suavemente la mano de ella. A veces parece un sueño, pero entonces miro a nuestro alrededor y me doy cuenta de que es mucho mejor que cualquier sueño que podría haber tenido. Se detuvieron frente a un nuevo edificio, su fachada moderna, contrastando armoniosamente con los jardines circundantes. Era el Centro de Investigaciones Éticas Avanzadas, la más reciente adición al instituto. ¿Listos para la gran inauguración?, preguntó Gabriela, acercándose con una tablet en las manos. Los años habían sido gentiles con ella, agregando solo algunas hebras plateadas a su cabello y líneas de expresión que hablaban de sonrisas frecuentes. «Tan listos como podemos estar», respondió Alejandro. «¿Los niños están preparados?». Gabriela asintió sonriendo. «Están más que listos. De hecho, están ansiosos por mostrar sus proyectos». Mientras se dirigían a la ceremonia de inauguración, Alejandro reflexionó sobre el viaje que los UNAMUS trajo hasta aquí. El Instituto Nuevo Amanecer ya no era solo un centro de rehabilitación, sino un complejo que abarcaba investigación, educación y asistencia médica, todo fundamentado en los más altos estándares éticos. El auditorio estaba lleno. Periodistas, investigadores, políticos y, lo más importante, familias y niños que habían sido tocados por el trabajo del instituto a lo largo de los años. Alejandro subió al escenario, sintiendo una ola de emoción al ver tantos rostros familiares. «Bienvenidos», comenzó su voz clara y confiada. «Hoy no solo estamos inaugurando un nuevo edificio, estamos celebrando un nuevo capítulo en la historia de la medicina y la humanidad.
hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Verónica en la primera fila. Hace 5 años, nos reunimos aquí para enfrentar los errores del pasado. Hoy estamos aquí para moldear el futuro. Un futuro donde la ética y la compasión van de la mano con el progreso científico. Las cortinas detrás de él se abrieron, revelando un grupo de jóvenes investigadores, muchos de los cuales Alejandro reconoció como antiguos niños del instituto. Entre ellos destacaba Marisol, ahora una joven de 17 años, sus ojos brillando con determinación y propósito. Estos jóvenes brillantes, continuó Alejandro, son la prueba viviente de que, con el cuidado y la orientación adecuados, incluso las experiencias más dolorosas pueden transformarse en fortaleza y sabiduría. Marisol dio un paso adelante, su postura confiada. Nuestro primer proyecto en el Centro de Investigaciones Éticas Avanzadas es un estudio sobre los efectos a largo plazo del Cronos y el desarrollo de terapias para revertir sus impactos negativos, anunció, su voz firme. Pero más que eso, estamos trabajando en directrices éticas que garantizarán que ningún niño tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Los aplausos fueron ensordecedores. Alejandro vio lágrimas en los ojos de muchos presentes, incluyendo a Verónica y Gabriela. Cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a explorar las nuevas instalaciones, Alejandro encontró un momento de quietud. Parado junto a una ventana observando el movimiento en el campus, sintió una profunda sensación de realización. Verónica se unió a él, entrelazando sus dedos con los de él. ¿En qué estás pensando?, preguntó, suavemente. Alejandro sonrió atrayéndola hacia sí. Estoy pensando en cómo un solo acto de valentía puede desencadenar una ola de cambios. Tu acto de valentía, Verónica, nos trajo hasta aquí. Ella apoyó la cabeza en el hombro de él. Fue nuestro viaje, Alejandro. Juntos, mientras el sol comenzaba a ponerse, lanzando un brillo dorado sobre el Instituto Nuevo Amanecer, Alejandro y Verónica permanecieron allí, abrazados, contemplando el futuro que habían ayudado a construir. Un futuro de esperanza, ética e infinitas posibilidades. Y así, queridos oyentes, llegamos al final de este emocionante viaje con Alejandro y Verónica. Pero recuerden, cada historia de superación y transformación, como la del Instituto Nuevo Amanecer, nos inspira a ser agentes de cambio en nuestras propias vidas y comunidades. Si esta narrativa tocó su corazón, los invitamos a seguir explorando historias igualmente poderosas en nuestro canal. Preparamos una lista de reproducción especial con relatos inspiradores de personas reales que, como Alejandro y Verónica, se atrevieron a marcar la diferencia. Pueden encontrarla haciendo clic en el enlace a su izquierda. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Su participación nos motiva a seguir trayendo contenidos que no solo entretienen, sino que también inspiran y provocan reflexiones importantes. ¿Y ustedes? ¿Qué cambio les gustaría ver en el mundo? ¿Qué acto de valentía están esperando realizar? Compartan sus pensamientos e inspiraciones en los comentarios abajo. Juntos, podemos crear muchos nuevos amaneceres en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Hasta la próxima historia, y recuerden, cada nuevo día es una oportunidad para marcar la diferencia.